En este caso me toca hablar sobre los primeros 5 presidentes del Perú. De número 1 tenemos a José de la Riva Agüero, que su tiempo de gobierno, o su periodo de gobierno en el Perú, duró solamente 4 meses, en 1823, de febrero a junio de ese mismo año. Esto fue debido al mal manejo de la economía en el Perú, el incumplimiento de deudas con el exterior y la falta de incentividad a producción. De segundo lugar tenemos a José Ramón Castilla, de 1827 a 1829. Fueron 2 años de gobierno y fue su primer año. Fue presidente nuevamente en el 1845 a 1856, duró solamente 6 años. Tenemos de tercer lugar a Felipe Santiago Salaverry, de 1835 a 1836. Con derrocado nos referimos a que murió fusilado por momento de que él mismo se rebeló contra la autoridad de Salazar. Y de cuarto presidente del Perú tenemos a Andrés Avelino Cáceres, de 1886 a 1889. Asumió bueno, más que nada duraron 3 años de gobierno y tuvo un segundo mandato mucho más después de lo que él se había propuesto. Andrés Avelino Cáceres en su momento hizo demasiado. Uno, porque abolió el billete fiscal devaluado, implementó nuevos impuestos y buscó la manera de descentralizar la tributación. Más que nada se enfoca en la recuperación económica del Perú, porque como bien se sabe años anteriores, con los presidentes que ya mencioné, estos vienen a más que nada tratar de pagar una deuda con el exterior que viene siendo antes de la era republicana. Del puesto número 5 tenemos a Guillermo Billinghurst, que es de 1912 a 1914. Su gobierno se extendió desde... Bueno, en ese periodo de 2 años fue derrocado por parte del coronel Óscar Benavides. Fue un golpe de Estado que dio un golpe de Estado en defensa del Congreso, derribando al presidente Guillermo. ¿Cómo podemos asociar esto al contexto histórico que se vive en el país? Más que nada considerándolo con los golpes de Estado que vienen a ser por parte de los... Bueno, más que nada por las propuestas que se viven en el país. Bueno, más que nada se vio aquí en Ayacucho con la masacre, se conoce como la masacre de Ayacucho, a las masacres de Juliaca, de los lugares, de los diferentes departamentos, ¿no? Esto fue debido al que, en cierta parte, Martín Vizcarra es destituido de su cargo y en su reemplazo entra Manuel Merino, que duró 5 días en la presidencia después de presentar su carta de renuncia. Actualmente el Perú está a cargo de la presidenta Dina Boluarte, que viene a ser una de las primeras presidentas en el Perú. Bueno, se le considera primera dama, y esto ocurre tras un fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Pedro Castillo llega a la presidenta junto a Guillermo Lasso en 2022, tras resultar ganador de las elecciones generales. Castillo asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2021, en el Congreso de la República. Primeramente, el Perú, más que nada, se ve afectado, uno, porque se demuestra la falta de conocimiento, más que nada, la ineptitud de la gente, pues, al momento en que asume la presidencia, comienzan a salir, a hacer burlas de cómo él viene, de cómo él era de sus raíces. Pues él viene a ser original de Cajamarca. Entonces podemos ver la ineptitud de la gente. Uno, porque no se le deja hacer, pues, bien su trabajo como presidente. No lo dejaron. Los medios de prensa, inclusive, comenzaron a sacar las malas cosas que él había hecho, antecedentes. Y en algunos casos llegaron a sacar antecedentes falsos, pero no son comprobadas del total. Más que nada, él da un golpe de Estado en donde es fallido. Y él también presenta una carta de renuncia. Él incluso pide asilo para su familia y así en la Embajada de México. Y tras esto, Dina Boluarte asume la presidencia como vicepresidenta, como ella tenía el cargo de vicepresidenta, pues asume como tal. Y esto le trae un descontento en un inicio no le trae un descontento a la población, pero como se fue dando las cosas, como se fue viendo, ella no es como que haya puesto un interés en las cosas del país, en mejorar algo, a lo que comienzan a haber protestas, comienza a haber diferentes tipos de paros, huelgas en cada región del país. Lo que a ella no le importó, no se vio como que ni el más mínimo interés, y tampoco como hoy en día no se da a entender bien lo que ella trata de hacer, porque no toma en cuenta lo que viene a ser a las personas del campo, a las personas de la ciudad. Más que nada se toma en cuenta lo que viene a ser su propio beneficio, y tratando de asimilarlo con los partidos anteriores, pues viene a ser que estos en ningún momento, más que nada, no se les deja hacer el trabajo como tal, ¿no? ¿Sabías que en el primer militarismo las presidencias eran breves? Esto debido a la presencia de los golpes de Estado que en esa época se veía constantemente.
también a la falta de legitimidad y al descontento popular. Dicho esto, vamos a pasar al primer militarismo. Tras la independencia del Perú en 1921, años más tarde se vio lo que es el primer militarismo. El primer militarismo tenía un gobierno autoritario y caudillista. Los caudillos eran personas, líderes militares, militares o hasta exmilitares. Una de las causas por la que los caudillos fueron quienes gobernaron esa época fue porque ellos creían tener el derecho de ser gobernadores del país, ya que fueron parte de las victorias de las batallas por la independencia del Perú. También fue porque en esa época fueron una clase dominante y también porque tenían un dominio de la capital inglés y francés. Una de las consecuencias que se vio fue la militarización en la política. Esto no trajo una política estable, sino lo contrario, y también de constantes batallas. A lo cual las constantes batallas, pues se vio también lo que vendría a ser una economía baja, ya que los recursos iban escaseando debido a las batallas constantes, a las guerras internas constantes, y había más necesidad, y la economía bajaba. También fue por la división social que había. Aún existía lo que es la división social entre el grupo social élite y medio y el grupo de los indígenas y los criollos mestizos más bajo, ¿no? También se veía lo que son la falta de participación política. Esto debido pues al sufragio restringido de 1823, que solamente permitían a hombres varones con una clase social y económica alta. El primer militarismo también dio pase pues al segundo militarismo, que ya se va a ver años más tarde, ¿no? Después del primer civilismo también. Bueno, en este caso he querido nombrar algunos caudillos, algunos caudillos como por ejemplo Gamarra, que tuvo la presidencia de 1839 hasta 1841. Él pues trató de consolidar un gobierno pues más estable, y otro también de lo que se habla es sobre la oposición que tuvo en la confederación entre Perú y Bolivia, tras la victoria de la batalla de Yungay. Esto fue también una acción. Y el otro caudillista sería Castillo, Ramón Castillo. Pues él fue un militar que buscaba pues darle fin a lo que es el primer militarismo, y él se convirtió en presidente en 1845. Él también tuvo muchas hazañas históricas, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la era del guano. La era del guano, como vemos, se dio en 1840, o sea, dentro del primer militarismo. Se descubre el guano por von Humboldt. Y vamos a hablar también sobre este tema. Bueno, como reflexión que he dado es sobre más lo social, que en ese tiempo ya, como ya lo dije, se veía una desigualdad social entre los indígenas y la clase media o la clase alta. Vemos de que había demasiada desigualdad, y con ello también había pues un poco de aprovechamiento por parte de la clase alta, ¿no? Ya que ellos aprovechaban de la clase baja. Y vemos que ahora también no es tan así, pero aún se ve lo que es la desigualdad social, ya que no hay una formación en equidad, se podría decir. Por ejemplo, vemos que hoy en día las personas del sur son menos favorecidas que las personas que están en la capital, por ejemplo. Es una reflexión que he dado. Eso sería todo. Muchas gracias. Seguimos con lo que sería la era del guano o la prosperidad falaz, nombrada así por el historiador Jorge Basadre. En el Perú había mucho guano debido a la corriente de Humboldt, que justamente la corriente de Humboldt, al tener una gran cantidad de variedad de peces, produce que la cantidad de aves marinas sea bastante, lo que produjo que estas aves aniden en los que serían las islas deshabitadas de la costa peruana. Produciendo así de que también en este lugar excreten, y el guano viene a ser justamente eso. Se estima que en las islas de Chincha fueron de 14 millones de toneladas por una capa de 30 metros de espesor y en un área de 1 kilómetro cuadrado. En 1804 Alexander von Humboldt lleva muestras de guano a lo que sería Europa, donde se descubre que es un gran fertilizante debido a su gran contenido de nitrógeno, fosfato y potasio. Lo que esto hace que sea muy requerido justamente porque se está pasando por lo que es la primera revolución industrial. Siendo así, se inicia la era del guano en 1840 con el presidente Agustín Gamarra, que hace contrato con Francisco Quirós por el método de arrendamiento, donde se le alquilaba las islas guaneras por 10,000 pesos anuales, donde Francisco Quirós solo extraía todo y se ganaba, salía con el 100% de las ganancias de la venta del guano, solo pagaba el alquiler. Siendo así que es anulado un año después el contrato.
Bueno, en 1845 entra el presidente Ramón Castilla y como ve que en el Perú varios de los criollos no se encuentran económicamente bien para invertir en lo que sería el guano, busca entre los extranjeros, las empresas extranjeras y pues se empieza un nuevo método de venta, las consignaciones, donde justamente uno de los principales fue la Casa Gibbs. ¿Qué se hacían en las consignaciones? El vendedor o los consignatarios vendían el guano al extranjero y se quedaban con una pequeña comisión y el resto iba al Perú. Más del 50% de este dinero obtenido se utilizó para lo que serían los aguinaldos de los funcionarios públicos. Otra parte también fue para lo que sería implementar el primer ferrocarril de Lima a Callao, buques a vapor, que sería uno de estos el RIMAC, y también pagar la deuda interna y externa producto de la independencia justamente. Y la deuda externa, por ejemplo, era con la corona inglesa. Siendo así, llegamos al gobierno del presidente José Balta, quien recibe al Perú ya con muchas deudas, producto de justamente lo que sería la guerra con España, y también producto de que el Perú estaba pidiendo muchas préstamos a lo que serían los consignatarios, y pues el guano no se vendía tan rápido. El presidente, al ver que ya no quedaba mucho guano, ya para este entonces menos del 10% de lo que había, opta por venderlo todo a una sola casa, que sería la Casa Dreyfus, una casa francesa, quien se compromete a vender 2 millones de toneladas de guano por 6 años y darle un monto lo que sería al Perú, y pues así se terminó el guano. Algo con lo que le podemos relacionar es el gasto público. El presupuesto en ese entonces más del 50% se le designaba para el aguinaldo de los funcionarios públicos, y es algo parecido a lo que pasa acá. Se paga demasiado a los funcionarios públicos y a veces ni siquiera cumplen propiamente sus funciones. Por ejemplo, algunos asesores de los congresistas, que justo hace un poco tiempo se observó que tenían cierta ignorancia sobre las funciones de lo que sería el BCR.